Amigos, vamos rápidamente a conversar con uno de nuestros invitados más frecuentes por su agudeza, por su sobriedad al desarrollar distintos temas de alta importancia. Diego Arias, analista político colombiano, experto en temas de paz y conflictos desde Colombia. Diego, siempre es un gusto, bienvenido. Eduardo, un saludo cordial para usted, para su equipo y por supuesto a quienes nos siguen ampliamente en sintonía a esta hora del día. Oye, Diego, consternados con toda esta situación que se ha dado en territorio colombiano, muy cerca de Venezuela. Eh, bueno, se habla de 80 muertos, más de 20 heridos, más de 11.000 personas desplazadas. Desde el estado Zulia lo han reportado oficialmente. Bueno, por esta pugnacidad entre el ELN y la disidencia de las FARC. Este brote, ¿qué antecedentes tiene? ¿Qué perspectiva podría plantear? Pues Eduardo, muy brevemente hay que decir, creo que todos sabemos la larga y compleja historia de violencia y de conflicto que tiene Colombia, y en ese contexto se han presentado hechos de degradación y de barbarie hace mucho tiempo y de distinto tipo, por cuenta de las guerrillas, de los grupos paramilitares, muy excepcionalmente por acciones de la fuerza pública. Pero lo ocurrido en el Catatumbo es inédito por varias circunstancias. Es una acción compleja planeada por una agrupación de guerrilla que se desplazó incluso desde Arauca hacia la región del norte de Santander. Tiene la particularidad de que es un hecho que se perpetró fundamentalmente contra población civil desarmada, en algunos de cuyos casos el ELN lo señala de ser militantes o colaboradores de un frente de guerrilla que no se acogió al proceso de paz con las FARC, que se conoce como el Frente 33. Tiene unas características de sevicia y de barbarie, como no ha habido en algún otro momento, digamos, del conflicto armado, y tiene la particularidad, Eduardo, de que se ensañó en un nivel, digamos, de las víctimas contra firmantes del acuerdo de paz que se hizo en el 2016 con el grupo o la antigua guerrilla de las FARC. De manera que estamos en presencia de una disputa por el territorio entre dos grupos armados. Esa es una característica actual del conflicto en Colombia, y es que ya no estamos hablando, Eduardo, de enfrentamientos entre estas guerrillas y la fuerza pública, sino entre grupos disidentes de las FARC, de grupos gaitanistas o paramilitares y miembros del ELN. Y un poco la pregunta es, ¿y en ese lugar la fuerza pública, cuál es el rol, cuál es el papel que debe jugar? Si hacer de una fuerza de interposición entre estos dos grupos o proteger a la población civil, en cuyo caso, por supuesto, es manifiesta la limitación que tiene para poder hacerlo, Eduardo. Fíjate, sobre ese tema, sobre las respuestas del Estado colombiano, hoy en primera página del Universal se destaca: Gustavo Petro declara el estado de conmoción interior y emergencia económica en la región del Catatumbo. ¿Cómo encuadras tú esta decisión del presidente Petro? Yo, francamente, no veo en las medidas excepcionales, como es la conmoción interior, las posibilidades o las herramientas que tenga el presidente para hacerle frente, digamos, a esta situación. Creo que a su disposición ha tenido opciones de tipo político, administrativo y de uso de la fuerza pública para haber prevenido esta situación y en este momento para dar respuesta. Algunos asumen con preocupación que detrás de esta medida de conmoción interior el gobierno está intentando de pronto sacar provecho para sacar por vía de decreto asuntos que no ha podido tramitar en el legislativo. Yo no veo tan sospechoso eso, pero no deja de haber preocupación de que ese sea un interés subrepticio que tenga, digamos, el gobierno. Aquí de fondo creo que es un cuestionamiento profundo, Eduardo, a la política de paz total. Creo que estaba bien intencionada o está bien intencionada, pero ha adolecido de un plan, ha adolecido en muchos casos de ingenuidad respecto de la voluntad real de estos grupos, en este caso particularmente del ELN, y ha asumido, Eduardo, de algo clave: uno no puede ir a negociar la paz en una condición de debilidad.
y pareciera que es el gobierno y es el Estado el que está absolutamente necesitado, urgido de pactar la paz y no los grupos que están al margen de la ley, y eso tiene que ver fundamentalmente con que hay una creciente pérdida de control territorial que tiene que ver con limitaciones, pérdida de capacidades de moral de combate y falta de claridad de los mensajes políticos del gobierno en relación hacia el uso legítimo de la fuerza, porque pareciera que el gobierno siente que eso va en contradicción con la construcción de la paz, y eso es un equívoco que creo que está llevando al país hacia una situación, Eduardo, que así como se ha dado en el Catatumbo, tiene visos de repetirse en otras regiones, en el occidente del país, en el Guaviare, y estamos en una situación pues muy difícil de pérdida del control con sacrificio de vidas humanas en términos de heridos, de muertos, de desaparecidos y de personas desplazadas. Oye, la palabra sacrificio en este caso alcanza una connotación insondiable, dramática, porque como lo has explicado tú, no hay incluso diferenciación entre civiles, armados. eh, es muy lamentable. Oye, se me agotó el tiempo, Diego, pero metafóricamente, ¿a qué distancia se pone la paz luego de sucesos como estos? Yo creo que ya no fue la paz, incluso con el ELN, que era la posibilidad con que más se podía avanzar. Creo que este es el comienzo del fin del ELN y es producto de una derrota, digamos, autoinfligida. Creo que el ELN traspasó un límite ético en la guerra que el país no le va a perdonar, y va a ser muy difícil para el ELN, pero también para el gobierno retomar este proceso de paz y poder conducir otros esfuerzos parecidos a buen puerto. Creo que se le acabó el tiempo, se le acabó el oxígeno, no lo hizo bien y lastimosamente creo que esta oportunidad se perdió. Diego, agradecido que este abrazo llegue a Bogotá y a todos los colombianos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y un gran día para todos. Diego Arias, analista, político colombiano, experto en temas de paz y conflictos. Definitivamente un señor. Volveremos.